la Amazonía hay varios asentamientos. En la Amazonía ecuatoriana hay algunos asentamientos de 8 o 9 mil años, ¿no? Y obviamente esos serían como los más antiguos. No se sabe mucho de eso porque fueron como investigaciones muy puntuales y de hace muchos años, ¿no? Okay. Ahora ya en términos de sociedades agrícolas, los Valdivia, ¿no? Ellos hace 5.000 años, toda la península de Santa Elena, todo el valle de Valdivia y la provincia de Santa Elena, parte de la provincia de Manabí, eran, digamos, este grupo que comenzó a expandirse, tenían estas, digamos, aldeas, y esos ya son propiamente agrícolas. Comenzamos a ver manos de moler para moler el maíz y la yuca, etcétera, y la cerámica aparece en esa época. Entonces pensamos que una de las razones es obviamente la necesidad de procesar los granos, ¿no? Ahí nace. Porque la comida, la carne, etcétera, pues bueno, haces un barbecue y listo, pero y el maíz y la yuca, la quinoa, entonces están un poco asociadas la agricultura, la cerámica y el proceso de vida sedentaria, ¿no? ¿Qué es como dirían los gringos, un highlight, algo que debemos saber sobre la cultura Valdivia? Sobre la cultura Valdivia, ¿qué debemos saber? Sí, bueno, que es la sociedad más temprana que está haciendo agricultura y cerámica. Okay. Hay cerámica temprana en otros lados, pero son cazadores-recolectores en algún caso. A ver, ¿qué más? Se cree... otra cosa importante es que en los valdivianos ya comenzamos a ver desde bien temprano que comienzan a construir espacios públicos. Ya hay la plaza hundida, y hay unos montículos ceremoniales, y eso nos lleva a la idea de que está comenzando todo este proceso que nosotros le llamamos el proceso de complejización, donde luego ya aparecen estas sociedades de rango con caciques y unos que, o sea, todo el sistema político que nos lleva a tener un estado en el siglo XXI empieza más o menos en esta época. ¿Y esto? ¿Dónde has encontrado esto? En Real Alto, Loma Alta, Julcuy también. ¿Y la gente puede visitar estos lugares? Por supuesto, Real Alto es un sitio arqueológico que está en Chanduí, o sea, en la vía Chanduí. Puedes ir a Loma Alta también y a Valdivia, ahí está el Museo de Valdivia. Hay un museo en Loma Alta, hay un museo en Salango, Agua Blanca. La costa ecuatoriana es interesante porque tiene esos pequeños museos comunitarios que cambian toda la idea del museo, ¿no? El museo nació como ese espacio de la high class que tiene la sensibilidad para entender otras cosas, y ahora se transformó en otra cosa, es decir, tú vas a aprender en donde las cosas pasaron. No te traes el botín a la ciudad y pones en un lindo edificio en donde la gente local a lo mejor nunca las va a ver, sino más bien es al revés. Y entonces eso tiene otras razones: turismo, dinamizar la economía, y permite que la gente que está más cerca de esos espacios patrimoniales sea la que se beneficie de alguna manera, ¿no? Y proveer ese tipo de cosas. Ya que tenía un factor tan fuerte de nutrición este podcast, tal vez sabemos cómo se alimentaban. ¿Cómo se alimentaban? Sé qué es lo que comían. No sé, ya se comían un ceviche. Sí, o sea, obviamente tenemos los hornos, tenemos una serie de cosas así. Primero, bueno, aquí tengo que hablar un poco de muchas de las teorías que se habla de por qué se domesticó el maíz. Ok. Alguna gente dice que el maíz pues se domesticó porque la gente quería comer. Pero lo interesante del maíz es que estamos encontrando sobre todo en zonas ceremoniales. Y hay toda esta teoría de que en realidad la domesticaron para hacer chicha. Tiene mucho sentido, claro, porque ceremonias no era un comedor, no era un... No. Claro, y eso nos lleva a la otra idea de que siempre fuimos sociedades de bebida. Yeah. La bebida es el acto social más importante. Ahí es donde se construyen cosas.
sea, el exceso está mal, y si por ahí hay gente que está escuchando y tiene familias o problemas sociales sobre la bebida, eso es otra cosa, pero esos son ya otro asunto, ¿no? Pero la idea es que nosotros evolucionamos. Ojo, evolucionar no significa mejorar, sino cambiar, ¿no? Y lo que vemos es desde los valdivianos, hay estas construcciones de montículos, hay estos espacios rituales donde tienen estas ollas grandes y donde están comiendo y están de alguna manera teniendo un buen tiempo. Y lo que nosotros vemos es que estas sociedades políticas, estas sociedades que luego se transforman en cacicazgos, donde alguien manda, donde hay una élite y donde están los de a pie como nosotros, comienza a aparecer allá, hace 5,000 años más o menos, y comienza a aparecer cuando hay un grupo de gente que empieza este trabajo o estos eventos públicos. Uh-huh. Porque tú ves el priostazgo actualmente, ¿no es cierto? El compadrazgo y todas esas, básicamente son estas acciones sociales que tienen varias cosas. Unas te pueden infringir deuda, ¿cierto? Entonces, es como, sí, tú dices, chuta, le voy a apoyar porque le debo, ¿no es cierto? Entonces así buscas como tus seguidores y comienzas todo este proceso. Entonces eso vemos desde Valdivia. Y hay mucho de eso, hay mucha fiesta, porque ¿cómo vas a conseguir seguidores? Pues armando tus fiestas, haciéndole pensar a la gente que es mejor estar en grupo, siempre y cuando yo lo dirija. Uh-huh. ¿No? Y entonces tenemos también, yo un poco estudio la evolución política de los sistemas políticos en el pasado. Y entonces eso podemos ver desde los valdivianos. Una cosa que pasa acá que es muy interesante es que estos procesos comienzan hace 5,000 años, pero nunca llegan las sociedades de lo que hoy es Ecuador a constituirse en un Estado. El Estado como organización política ya un poco más avanzada, más compleja, llega con los incas, pero no se origina acá. Ah, qué interesante. No. Y claro, ¿cuál es el periodo en el cual... 5,000 años. Ya. Desde los Valdivia hace 5,000 años hasta la llegada de los españoles, hasta la llegada de los incas. Los incas llegan 50 años antes de los españoles, ni siquiera tienen tiempo de consolidarse acá. Vienen, dominan, se regresan, los de acá hacen su contraguerrilla y en ese... Es que 50 años no es nada. Claro, y en ese proceso es cuando los españoles llegan al sur y ya sabemos el desenlace, capturan Atahualpa, se muere y se cae el imperio. Y comenzamos el mestizaje, ¿cierto? 1500, por aquí llegan 1526 el primer viaje, el tercer viaje 1531, justamente bajan en un pueblo que se llama Cuaque, en donde estoy trabajando, y es el primer encuentro que tienen, y ahí tienen el primer problema porque le capturan a Cuaque, le quitan todo, luego Cuaque les dice, ve, no sean malos, no les voy a hacer nada, déjenme salir, y le dejan salir, se va a la montaña, se arregla de nuevo con sus soldados y vienen y hay toda la pelea. Ahí también pasa una cosa interesante y es que Pizarro encuentra ahí oro, una serie de cosas, hay todas unas descripciones bien interesantes. Entonces Pizarro dice, chuta, esto está pintando muy bien. Entonces se regresa a Panamá a buscar más cosas y deja unos soldados acá. Pero aquí hay un vector, una enfermedad que se llama la verruga peruana o barteloneusis o la enfermedad de Carrión, y que básicamente se te hace una verruga. Y estos españoles que no tenían los anticuerpos, de como 100 que se quedaron, creo que terminaron sobreviviendo unos 5 a 6. Entonces ese también es todo un pasaje. Nativos 1, españoles 0, ¿no? Sin querer queriendo, ¿no? Sí, o sea, ahí también hay, cuando hablamos de la verruga peruana y es muy interesante porque tú lees las crónicas, ¿no? De estos que se quedaron ahí, dicen, no, esto es
esto es el infierno, aquí llueve, hay mosquitos, hay sanguijuelas y hay una cosa que hay un mosquito que transmite un virus que luego se te hace una verruga, dice, del tamaño de las avellanas y te mueres desangrado. Entonces hay toda una historia de que cuando ven a Pizarro que ya vuelve con los barcos, se ponen a llorar, básicamente dijeron, gracias a Dios nos salvaron. Cuando llega Pizarro con ellos, se suben a los barcos, pasan Guayaquil, etcétera, llegan al Perú y llegan a Cajamarca y capturan Atahualpa, ¿no? Pero entonces, básicamente, la idea es que toda esta región no fue, de alguna manera, comenzó a ser mega diverso desde muy antes, porque los estados, ¿qué hacen? Hegemonizan la cultura, hegemonizan el lenguaje. Lo centralizan. Sí, o sea, todo, llegan los incas, todo es inca, hablan quichua, etc. No, acá tú tienes, y todavía tenemos eso,